Estoy seguro que alguna vez en tu vida has intentado hacer un flan y puede que este primer intento no te haya quedado como querías, o se te ha cuajado demasiado, o no se te ha cuajado nada, o se te ha quemado el caramelo. Pues hoy te traigo una guía completa y detallada de todo lo que debes hacer para que te quede un flan perfecto. Los ingredientes que vamos a estar usando para el flan son bastante sencillos y bastante comunes de conseguir. Leche en polvo, puede ser entera, semidesnatada o desnatada. Vamos a usar una lata de leche condensada, azúcar blanca. Vamos a estar empleando 5 huevos, depende del tamaño de los huevos. Pueden ser 5 huevos medianos o pueden ser 4 huevos grandes. Bien, vamos a comenzar partiendo los 5 huevos. En esta preparación no es necesario que los huevos estén a temperatura ambiente, pero yo prefiero que estén a temperatura ambiente por si las casualidades. Pero bueno, no es estrictamente necesario. Bien, ahora lo que vamos a hacer es integrar bien los huevos. Yo lo voy a estar haciendo con un batidor de mano, pero lo puedes hacer con un tenedor o con cualquier otro utensilio. La idea es mezclar los huevos. No queremos incorporar demasiado aire, no queremos hacer burbujas en exceso. En caso de que lo quieras hacer con batidora, con una licuadora, asegúrate de no batirlos demasiado. Ahora vamos a estar incorporando la leche condensada. Hola. 150 mililitros de leche condensada o 390 gramos. En caso de que quieras hacer un flan más grande, lo único que debes hacer es doblar las cantidades del video. Al flan no le estaremos incorporando más azúcar, ya que la leche condensada trae azúcar y con esa que trae será más que suficiente. Ahora lo que vamos a hacer es integrar bien la leche condensada con los huevos. Vamos a ligar suave para no hacer tantas burbujas y que se integren bien. Para esta parte estaré usando aproximadamente 3 cucharadas colmadas de leche en polvo, algo como esto. Vamos a estar usando la misma cantidad de agua que de leche condensada. Lo echamos en el mismo recipiente donde vertimos la leche condensada. Aquí no vamos a desperdiciar nada. Y lo vertimos todo junto. Confía en el proceso, esto va a quedar de rechupete. Y ahora vamos a integrar bien toda la masa. Una vez la masa ya nos haya quedado así, vamos a agregar una pizquita pequeña de sal. Para el caramelo vamos a estar usando 250 gramos de azúcar, lo que viene siendo una taza de azúcar. Vamos a poner el fuego bajo para evitar que se nos queme el caramelo. Y vamos a agregar el azúcar. En esta parte también vamos a agregar la especia aromática que quieras. Puedes usar canela, puedes usar jengibre, puedes usar también esencias como de vainilla, de limón. Incluso puedes agregar otras cosas como puede ser piña, como puede ser incluso uvas pasas. Yo te recomiendo que no le quites el ojo de encima al caramelo, ya que es una cosa que literalmente te das la vuelta y ya se te está quemando. Así que siempre tienes que estar atento en este momento. Entonces lo que vamos a hacer es, con ayuda de una cuchara, un tenedor, lo que sea, esparcir por todas las paredes para esparcir bien el caramelo. Y algo así nos quedaría el molde una vez hayamos cubierto con caramelo. No sé si llegan a fijar, pero tienen que cubrir con suficiente caramelo, por lo menos hasta la mitad. Esto también va a depender del tamaño del flan que vayas a hacer, pero bueno, generalmente es hasta la mitad del molde. Y ahora vamos a dejarlo enfriar antes de agregar la mezcla. Bien, una vez nuestro caramelo haya refrescado un poco, vamos a pasar a vertir la masa dentro del molde. Y bueno, este es otro truco bastante importante para que te quede el flan bastante liso, bastante suave. Lo que vamos a hacer es colar la masa para que no queden grumos ni burbujas dentro. En caso de que te guste de esa manera, digamos, un poco más casera, lo puedes dejar tal cual y agregar la masa dentro del molde. Así nos vendría quedando. Como pueden ver, ahora está bastante líquido, pero
Después de que lo comencemos a cocinar, verán cómo va cambiando. Bien, ahora lo que vamos a hacer es cocer el flan por alrededor de unos 45-50 minutos. Esto va a depender también del tamaño que tenga tu flan, pero para este que estamos haciendo, ese será el tiempo. Vamos a cocerlo alrededor de ese tiempo en baño maría. Para eso es bastante fácil, vamos a poner una olla que no llegue a la mitad de agua. Esto también va a depender del tamaño de la olla y del tamaño del flan que estés haciendo. Antes de introducir el flan debemos cubrirlo. Este paso lo puedes hacer o con papel de aluminio o también puedes usar film. En caso que no tengas ninguna de las dos, pues espera que te voy a enseñar cómo hacer. Una bolsa de plástico. Simplemente vamos a colocar la bolsa alrededor del molde y vamos a amarrar. En caso de que veas que aquí, como puedes ver, no te llega, vas a hacer un pequeño corte entre el medio de las puntas. Y ahora vas a terminar de amarrar de esta manera. Ya tenemos nuestro molde cerrado. Ya, ahora en esta parte es importante que no lo pongas directamente en la cazuela con demasiada agua, ya que no sabremos si será demasiada para el molde. Otro truco es que puedes colocar un pequeño pedazo de tela en el fondo del recipiente donde hay agua, para evitar así que cuando estemos cociendo el flan este se mueva. Así que colocamos el pequeño trocito de tela en el fondo y encima colocamos el molde. Y listo, ahí va a estar por alrededor de 45 a 50 minutos. Es importante que te asegures que el agua cubra el recipiente hasta la mitad. Bueno, al final tuve que cambiar la olla en la que iba a hacer el baño maría porque la otra era demasiado pequeña. Así que lo voy a estar haciendo en esta. Bien, ya han pasado los 45 minutos, así que vamos a ver qué tal quedó el flan. Vamos a ver si ya está listo o si le falta un poco más de tiempo. Prácticamente no tienes que preocuparte de que se cuele agua exterior. A lo mejor le falta un poquito más de tiempo, pero bueno, vamos a comprobar eso ahora. Bien, vamos a hacer la prueba del cuchillo. Salió limpio. Si sale limpio quiere decir que has hecho las cosas bien. Ahora, para terminar de hacer las cosas bien, lo que vas a hacer es no desmoldarlo todavía. Lo vamos a llevar a la nevera unas 3 horas, recomendablemente toda la noche, para que termine de coger forma y podamos desmoldarlo. Todavía tienes que tenerle un poquito de cuidado, ¿no? Que no lo puedo virar mucho porque se me cae. No sé si vas a ver, viste qué color más lindo tiene. Ya ha pasado alrededor de unas 8 horas. Lo dejé reposando prácticamente toda la noche. Mira cómo se ve, ya sí le puedo dar un poco la vuelta y no pierde la forma. Ahora vamos a desmoldarlo y ver qué tal. Vamos a probarlo y vamos a ver si no se nos rompe cuando lo desmoldemos. 1, 2, 3. Ahí va, está bajando. Mira cómo pesa. Mira. Coño, cómo. Ahí. Está abajo. Vamos a ver. ¡Tarán! Dime tú qué tal lo ves. O sea, mira qué lindo, mira el color que tiene. Quedó bastante oscurito como me gusta. Quedó con bastante colorcito, no se desarmó, quedó firme. Ahora vamos a probar a ver qué quedó. Ay, se ve muy rico. Ok, vamos a probar, vamos a la prueba de fuego. Vamos a ver, vamos a cortar una. Mira qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Mira cómo quedó, mira cómo se ve. Quedó firme. Se ve bastante firme, tiene un color bonito. Ahora lo que falta es probarlo, a ver si quedó tan perfecto como se ve. Se corta súper fácil, no está duro. Y vamos para allá.
definitivamente es un 10 de 10 el flan. Te quedará un flan suave que se deshace en la boca, fácil de picar. Te va a quedar sabroso, te va a quedar riquísimo. De 10 quedó. Literalmente salió de 10. La textura, la cremosidad, el sabor. Es un señor flan. Es un flanzazo. Si lo vas a hacer, te aconsejo que sigas paso a paso todos los tips, instrucciones, todo lo de la receta, y te aseguro que te va a salir el mejor flan que has hecho sin errores. Te va a salir al 100%, incluso si es la primera vez que lo vas a hacer, te va a salir perfecto.